Alcora, correduría de seguros especialista en el sector de la educación, patrocina esta sección. Amics, tal i com vostès han vist en el sumari, efectivamente en la portada de esta semana tenim al señor Frank Corbí. ¿Qué tal, Frank? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Denis? Bienvenido una vez más a tu casa. Muchas gracias. Bueno, tengo que darte, amigo, la enhorabuena por dos cosas. Primero, pues por tu nuevo programa en televisión nacional. No sé si me van a tirar de las orejas por decir la cadena, ¿se puede? En 13 Televisión. En 13 Televisión. Muy bien, correcto, los sábados por la mañana. Y segundo, por entrevistar al nuevo ministro de Ciencias y Universidades, don Pedro Duque. Sí, así es. La verdad es que muchas gracias. Sabes que comencé en esta casa con un programa autonómico y bueno, pues nos hemos lanzado un programa nacional de educación, Donís. De educación, que es la materia, bueno, en fin, en definitiva es lo tuyo de siempre y es también con la materia que empezaste en Revista de Sociedad. Y ni más ni menos que de entrada, pues la primera entrevista al ministro de Ciencia, pues se la hace Frank Corbí. Oye. Bueno, he de reconocer que es la primera entrevista, pero a días antes. Realmente yo no sabía que iba a ser ministro, le entrevisté, conseguí una entrevista con él y hablamos de educación. Y a los pocos días pues le nombraron educación. Tú sabías algo, sabías algo, Frank, tú sabías algo. Igual lo hemos potenciado, pero la verdad es que hablamos de educación en general y él incluso al principio estaba extrañado, ¿no? Y dijo, ¿por qué? ¿Por qué me quieres entrevistar? Y yo le dije que era un referente en educación, porque es el único astronauta que hay español y cuando se enseña en los colegios algo sobre planetas o sobre el sistema solar, pues sale él el nombre de Pedro Duque, sale el nombre, ¿no? Y quién nos iba a decir que a los pocos días iba a ser ministro de Universidades en España. Y la verdad es que creo que pues evidentemente va a ser la primera entrevista que emitida, ¿no? Emitida y en la que habló de educación, ¿no? Efectivamente. Oye, curioso, ¿no? Fíjate, lo entrevistas unos días antes y la entrevista, evidentemente, pues don Pedro Duque, pues siempre impone, ¿no? Estar con el único astronauta español y además con un español tan internacional como es su currículum. Pero claro, ahora te das cuenta de que además era el ministro de Ciencias y Universidades. Así que, sí. ¿cuáles fueron las sensaciones y cuáles son ahora, Frank? La verdad es que él efectivamente estuvo mucho tiempo fuera y fue astronauta y luego estuvo mucho en la Agencia Europea. Tuvo algún contacto como profesor de la Complutense en Madrid, en la universidad, y me comentaba justamente en la entrevista que lo había dejado, pero que fue una experiencia muy atractiva, ¿no? Para él haber sido profesor en la Complutense y que no descartaba algún día pues poder volver. Y creo que ha vuelto, pero al top, porque es responsable de todas las universidades en España. Oye, Frank, tenemos que hablar de muchas cosas y sabes que a mí el cotilleo puro y duro pues no me va, no nos va, ¿no? En Revista Social, cotilleo puro y duro. Pero, ¿cómo es en las distancias cortas, Pedro Duque? Pues es un hombre prudente, es un hombre serio, agradable, muy agradable, pero es un hombre que le gusta controlar todo, dónde está, para qué. Antes de la entrevista se informó mucho qué quería hablar y por qué quería hablar, y realmente se siente cómodo cuando tiene bastante controlado el asunto, ¿no? Y luego, una vez empiezas, la verdad es que se abre y fue un señor muy agradable y muy atento. Además, tuviste la oportunidad de no solo estar con él, sino estar también con otros ilustres, ¿no? del mundo de la educación en España. Sí, de la educación y no de la educación también, o sea, tanto de la educación como, por ejemplo, Ferran Adrià, también lo entrevisté, y es una persona que ha aportado a la educación cosas muy interesantes, y también pues con el presidente de ACADE, con personalidades del mundo político y social del sector educativo, la verdad es que sí. Y todo esto en el marco que rodea Escuela de Padres, Frank, que es tu nueva aventura. Sí, es una aventura que me hace sentir muy orgulloso, ¿no? Hablar en televisión, en un medio tan importante como la televisión, de educación, y hablar positivamente de cosas que hacen falta, ¿no? Dar orientaciones a las familias sobre cómo educar mejor en casa es algo necesario, es algo que las familias están pidiendo, y las televisiones pues no se habían quizás percatado, ¿no?, de esa necesidad, y pues poder presentar y dirigir este programa pues es todo un orgullo. Y además, enhorabuena otra vez, de nuevo, por cuadruplicar la audiencia de la cadena en esa franja, desde que se está emitiendo Escuela de Padres. Eso es la gran muestra de la necesidad que hay. Efectivamente,
hemos conseguido una audiencia en esa franja horaria que supera con creces las expectativas, ¿no?, de la cadena, y la gente busca, tanto en la cadena como en redes sociales, los programas, porque son útiles, son necesarios y además tienen una calidad estupenda, ¿no? Porque no hay que olvidar que la educación empieza por la casa de cada uno. Es más, al colegio se va a aprender, ¿no?, a educarse, educar en casa, ¿no? Yo siempre digo que la casa es la base de todo. Los colegios, los buenos colegios podemos limar, pulir, perfeccionar, pero la base, el modelo, los hábitos, las costumbres, los valores vienen de casa. Tú, como un hombre del mundo de la educación, ¿echabas en falta un espacio como este? Totalmente. Yo siento mucho decir que los medios confunden mucho, que la audiencia, piensan que la audiencia busca siempre la noticia catastrófica, ¿no? El acoso, un accidente de autobús, un profesor que ha hecho algo mal, que deben de decirlo, ¿no? Pero faltan noticias positivas. Yo siempre digo que el cambio educativo en España que hace falta va a tener que venir de una sociedad demandante de este tipo de programas y de este tipo de mensajes, ¿no? No todo es tan malo, y lo que es malo se va a cambiar desde mensajes mucho más positivos, que simplemente que la educación solo sirva para noticias negativas es una pena. Frank, recuérdame día y hora de emisión, porque recordamos que es en Terce Televisión, Televisión Nacional, a nivel nacional. Es a nivel nacional, en 13TV, todos los sábados a las 10:20 se emite el programa, tiene duración de media hora, hablamos a las familias de consejos, visitamos colegios, que gracias por tu colaboración, bueno, que me ayudas. Nada, faltaría más. Visitamos colegios con innovación educativa, con cosas que inspiran a otros centros educativos, a otros profesionales, entrevistamos a gente del sector educativo, realmente es muy interesante el programa. Pues gracias, Frank. Antes de continuar, me gustaría, como la actualidad manda, pues que veamos esta entrevista que le hiciste precisamente a Pedro Duque. Vamos a verla. Pedro Duque es la figura más relevante en nuestro país relacionado con la astronomía, con los planetas. Es una persona que no solamente ha sido la primera que ha pisado en España fuera de nuestro planeta, sino que además se formó en España y ha vuelto a las aulas, la Politécnica de Madrid, donde se formó como ingeniero aeronáutico. Pedro hoy recibe un premio importante del sector educativo que se llama Educación y Libertad, y vamos a hablar brevemente con él sobre la educación. ¿Qué tal, Pedro? Pues buenas tardes. Enhorabuena. Pues muchas gracias, muchas gracias. Pedro, vamos a hablar un poco de educación y sobre todo de tu experiencia como estudiante de ingeniería, después de tu experiencia profesional, que ha sido increíble y es todo un proyecto que no todo el mundo ha podido vivir. ¿Consideras que desde tu formación y desde tu formación profesional posterior y experiencia, lo que obtuviste en la universidad podría ser mejorable o fue perfecta? Bueno, perfecto en la vida no hay nada. Lo que sí que es verdad es que tenemos un concepto quizás demasiado negativo de nosotros mismos siempre en España y concretamente de la educación que recibimos, y salimos con miedo, salimos con un poco de sensación de inferioridad, y eso realmente cuando llegas fuera te das cuenta de que no hay razón de ser. Has aprendido en el colegio, yo he aprendido en el colegio mucho más que los compañeros que van, bueno, que están conmigo, que son pues de Alemania o de Holanda o de Inglaterra, y nuestra formación universitaria, cuando ya llegué allí me di cuenta de que tampoco teníamos nada que envidiar, así que bueno, pues espero que ya las siguientes generaciones ya vayan al extranjero con la cabeza más alta. La verdad es que Pedro ha tenido relaciones efectivamente con todo el sector internacional y ha llegado donde ha llegado, pero luego volviste a las aulas. Durante una época diste conferencias, diste charlas, palpaste lo que era el estudiante, ¿no?, de la Politécnica de Madrid en este caso. En esa experiencia, ¿te gustó, te frustró? ¿Piensas que se podía mejorar algo? La universidad está mejorando mucho, incluso teniendo en cuenta que sí, que tuvimos una formación que nos preparó muy bien a nosotros para ciertos trabajos como el que yo me dedicaba, ¿no? Empezar cosas, necesitábamos una base muy fuerte de matemáticas y física, y todas estas cosas en la universidad, en la ingeniería, en España se estudia muy bien. Pero ciertamente en los tiempos que yo estudié faltaba bastante la experiencia práctica.
Esto ha mejorado mucho. Yo lo he visto en la creación de las nuevas universidades de aeronáutica, bueno, la creación de la Universidad Politécnica de Valencia, en la cual también he estado bastante implicado, y en nuestra escuela, por supuesto, la primera, la de los 75 años de Madrid. Y eso ha mejorado muchísimo, la gente tiene mucho más acceso a prácticas, hay mucha más relación con la empresa. Y bueno, pues yo creo que ha mejorado mucho, incluso siendo buena desde el principio, estamos mejorando bastante, y además con muchos grados dobles y mucha cooperación con universidades extranjeras. Justamente a eso iba. Yo creo que efectivamente somos muy buenos en el plano teórico, pero nos falta palpar, ¿no?, la práctica. Creo que seguramente por tu ocupación has dejado la docencia, y si la has dejado, ¿volverás? Bueno, ahora mismo tenemos un curso que de hecho está ahora mismo funcionando, que es una asignatura corta, como las que hay ahora, ¿no?, en la universidad, y hacemos toda una serie de charlas sobre ciencia y operaciones en el espacio, y bueno, sí, estoy dando clase y he hecho ya varias de este curso. Yo quisiera decirte una cosa, Pedro, que igual no sabes. Eres uno de los grandes referentes en la formación de primaria y secundaria. Todos los colegios que están apostando por la educación, por proyectos, para aprender los planetas, para aprender la conquista del espacio. Quiero que sepas que la mayoría de colegios te utilizamos tu figura para inspirar a los alumnos más pequeños. Pues es realmente emocionante eso, que los niños... Bueno, servir de una forma positiva a motivar a los niños, más que nada es eso, no les va a impartir un conocimiento ni más ni menos el hecho de estar mi figura o mi nombre por ahí, pero bueno, la motivación es lo más importante, es lo que nos falta ahora, yo creo, para los niños, porque todo lo demás lo tenemos. Así es la motivación, y eres un gran motivador para nuestros alumnos, de ser la figura a la que ellos les gustaría descubrir, conocer, con lo cual anima a la Agencia Espacial Europea también a empezar esa educación un poquito más desde abajo, porque realmente eres una inspiración. Enhorabuena por el premio, enhorabuena por tu vida, y sigue así. Pues muchísimas gracias a vosotros, enhorabuena también a los colegios. Enriquidora entrevista, sense ningún dubte. Frank, enhorabuena. Muchas gracias. Oye, esperamos que nos traigas también pronto más entrevistas como esta. Nos consta que las estás trayendo, bueno, que nos las traigas también a Revista de Sociedad, ¿de acuerdo? Bueno, lo importante es que bendecimos a los que entrevistamos, a ver si a ti te van a hacer ministro también, de Cultura también, como a Maxim Huerta. Oye, pues no diría que no, ¿eh? No diría que no. De buen rollo, Maxim, ¿eh? De buen rollo. Que, oye, que también es amigo del programa, que ha pasado muchas veces también por Revista de Sociedad. Si es que al final, vostès ho donen compte. Gràcies, Frank Rodí, amigo. Gràcies a ti. Amics, busquem una pausa publicitària i tornem ràpidament en Més Revista de Sociedad. No se'n vagin. Alcora, correduría de seguros especialista en el sector de la educación, patrocina esta sección.